Y ahí estamos. Era la pregunta 3, profe, de la última guía que hizo. Ya, déjame buscarlo aquí. Por aquí tengo el... Aquí están, onda electromagnética. Ondas electromagnéticas. Este era. Ayer tuviste que no te pude atender porque... Pero el joven ya la próxima clase, él va a ceder su espacio y si estás tú te atiendo a ti primero. Ahí está. ¿Era el problema número 3, Sebastián? Sí, profe. Ya. Aquí está. Escribe las expresiones de los campos eléctricos magnéticos de una onda electromagnética plana sinusoidal. Por lo tanto, es una cosa del tipo senoidal o también se le puede colocar cosenoidal. ¿Ah? Da lo mismo, lo que pasa es que una función respecto a la otra están desfasados en pi, pero a lo mejor habría que colocarle seno sin de kx menos omega t. Tiene una frecuencia de 3 gigas. 1 giga son 10 elevado a 9. Por eso te queda 3 por 10 elevado a 9 Hz, el giga. Y viaja en la dirección positiva del eje de la X, por eso que es menos kx, ahí, va hacia la derecha, y con una amplitud del campo eléctrico de 300 voltmetros. 303 por 10 elevado a 2 voltmetros. Ya, y sabemos que las expresiones para una ecuación de onda son B de xt, porque el campo magnético depende de la posición del tiempo, es un B máximo que tiene que ver con la amplitud, ¿cierto? Con la cresta de la onda, coseno de kx menos omega t, y el campo eléctrico es del tipo E máximo, que es la amplitud, coseno de kx menos omega t. En ambos casos el k es el número de onda, x, ¿cierto?, indica la dirección de propagación de esta onda, van en la dirección positiva, omega es la frecuencia angular y t el tiempo. Entonces esta onda depende tanto de la posición como el tiempo. Y el campo magnético máximo, o V sub 0, es la amplitud del campo eléctrico máximo, o E sub 0 partido por C, que es la velocidad de la luz. El E máximo vale 3 por 10 elevado a 2, partido por 3 por 10 elevado a la 8, y eso te queda 1 por 10 elevado a la menos 6. 3 partido por 3 es 1, y 10 elevado a 2 por 10 elevado a la menos 8 te queda 10 elevado a la menos 6. Y esto te queda arriba Newton, Coulomb, y aquí te queda segundo, y eso corresponde a Tesla. El otro día lo demostré esa cosa en una de las demostraciones. Sabemos que el campo magnético es cierto, se expresa en Tesla, o Newton ampere por metro, o Weber partido por metro cuadrado. La frecuencia angular es 2 pi por la frecuencia, una de las posibilidades. 2 por 3,14 estamos usando la frecuencia, cierto, asociada a esta onda, y eso te queda 1,884 exponente 10 radianes partido por segundo. Y el número de onda es la razón entre la frecuencia angular y la velocidad de la luz. Te queda la frecuencia angular, te queda la velocidad de la luz, y eso da 6,28 por 10 elevado a 1 partido por metro, que es la cantidad de ondas asociadas en una cierta distancia, que se llama lambda. En consecuencia, tú tienes la amplitud, que queda 1 microtesla, porque aquí 1 por 10 elevado a menos 6. El 10 elevado a la menos 6 es una micra, por eso te coloco 1,00, ya que estaban con dos decimales. Microtesla, coseno de kx, el k lo acabamos de desplazar, y la frecuencia angular, ¿cierto?, es 1,884 por 10 elevado a la 10t. De igual manera, el campo eléctrico, su amplitud es 3,00 voltmetros, coseno de kx menos omega t.
Esa era la situación. No sé si tienen alguna duda. No, ya entendí ya. Qué clarito. Gracias. Perfecto. Bien, pues el otro día a los alumnos que no han estado en clase o los que hemos estado, ¿cierto? Lo presenté completo, lo recorrí por completo, ¿cierto? Explicamos todos los problemas, no había quedado ninguno presente, pendiente, así que ahí tienen una demostración del tipo de problema que uno podría preguntar. Recuerden que esta materia que estamos viendo es para el tercer, digamos, la tercera prueba, pero, por ejemplo, creo que el próximo lunes nuevamente es feriado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, profe. Entonces, ¿te das cuenta? Tengo que sacar provecho a mis clases y no me puedo quedar empantanado en algún momento. A lo mejor llegada la prueba hacemos un repaso para la prueba un día antes, una clase antes, pero tengo que ir avanzando con lo que me propone digamos, la planificación curricular. Esto no entra para la segunda prueba, esto entraría para la tercera prueba. Esto lo voy a cerrar y vamos a ir a ver para estar clarito para la prueba, para que no se vayan a confundir. Aquí tenemos electro y aquí está la programación inicial. Afortunadamente hemos ido cumpliendo, ¿cierto?, lo que corresponde en cuanto a los contenidos, la fecha de las pruebas. Yo en rigor, ¿cierto?, había puesto ahí un signo de interrogación, pero la prueba va el 5/7 y eso significa tener una clase más, después el martes, después el viernes y vendría la segunda prueba, ¿ya? Y aquí está lo que entra campo magnético, la ley de Ampère, la ley de Faraday, intensidad de corriente, ley de Ohm, potencia eléctrica, circuito eléctrico, serie paralelo, no las leyes de Kirchhoff. Eso es lo que entra para la segunda prueba. Si se dan cuenta, onda electromagnética y óptica geométrica, reflexión y todo eso entra para la tercera prueba. Así que estamos bien con el avance de las materias. Puede pasar cualquier cosa, entonces lo bueno es tener las materias como tal, y estamos cubiertos, entonces eso, y estamos viendo el asunto de la onda electromagnética, y si en algún momento nos queda tiempo, podemos hacer un repaso, una o dos clases o las preguntas, las dudas que tengan, ¿ya? Así que eso, les quedó claro entonces que lo que estamos viendo de aquí en adelante, ¿cierto?, corresponde a lo que es la tercera, la prueba, que es el 2/8. Y también hemos ido avanzando con Profe, los, se me cortó el audio. ya, ¿Le puedo consultar algo? por ¿Esto se supuesto. hace con los mismos, con el mismo grupo o no, profe? O sea, Que tengo un internet más. eso es lo ideal, pues recuerda que yo no intervengo en eso, pero a ver, voy a ser honesto. Y a mí también me pasó como alumno, ¿cierto? Cuando yo tenía que preparar mi laboratorio, cuando fui estudiante en la Católica, los laboratorios, o teníamos que entregar algún trabajo de investigación o alguna cosa, algún trabajo que teníamos que hacer, alguna exposición, y habían algunos carretas del grupo, amigos del grupo que trabajábamos juntos bien, pero en algún momento uno de ellos se desconectó. Conversamos con él, le dimos todos los plazos correspondientes, le dimos una parte de la tarea, no la cumplió, nos dejó enganchado y tuvimos que asumir dos de ellos y lo tuvimos que dejar fuera. Entonces puede pasar ese tipo de cosas, eso pasa. Normalmente hay gente que se desconecta un poco, o se aburre, o no le gusta, o simplemente, perdón, o simplemente sus compañeros de grupo deciden dejarlo afuera. Entonces, lo ideal es que todos cumplan lo que corresponde y trabajen en los mismos grupos. Ahora, si hay alguna desarreglo en los grupos y todas las cosas, lo importante es, si son 5 y se separan en 3 y 2, que los 5 cumplan con el trabajo. Si ahora vienen divididos en 3 y 2, no me hago mucho problema. Pero lo ideal sería eso, que trabajen
como son el grupo de amigos, de amistad, ya se conocen un poco, y uno está acostumbrado a trabajar con los carretas, los yuntas, ¿me entiendes? Lo ideal sería eso. No sé si le contesto la pregunta. Sí, profe, todo Eso es, bien. eso es lo ideal, pues ahora si pasan cosas, somos personas, somos humanos, y hay gente que se desconecta, pues hay gente que no quiere trabajar o trabajar en forma colectiva, y algunos se acomodan, ¿no es cierto?, a entregar los trabajos en forma independiente, se acostumbran a trabajar solos, pero lo ideal, lo cierto, es que trabajen en forma colectiva, en forma grupal, ¿ya? Porque el trabajo es colaborativo, participativo, una serie de cosas, y hoy día las empresas lo que valoran eso. Incluso te preguntan, te hacen preguntas y te dice, ¿a usted qué le parece trabajar en equipo? Entonces tú no puedes dar una respuesta así, no, no pasa nada, no me voy a trabajar solo, yo trabajo solo, soy independiente, aquí, allá. Las empresas tratan de trabajar en equipo, porque eso está comprobado, ¿cierto?, que potencia el grupo. Entonces por eso yo les doy esa libertad, y cuando usted esté a cargo de un grupo de personas, usted va a hacer grupos de trabajo y va a tener que subdividir los avances de los procesos. Y va a haber una carta GAN, y esa carta GAN la hay que cumplirla. Profe, va a dar varias horas para realizar. Sí, obviamente, Anita. Anita, Sí, le escucho, profe. sí, por supuesto. Sí, estamos en condiciones especiales, así que no se preocupe por eso. Le iré a dar, no sé, pues a lo mejor un día, a ver que lo entregue. Supóngase usted, estoy ahora y le digo ya entréguemelo mañana a las 8 de la mañana. Le doy un día completo. Y usted trabaja ahí desde su casa con su grupo de personas. Ahí se la arreglan. No, pues no hay, Byron, no hay más trabajo, solamente lo que tienes que hacer es cumplir entregar tus informes de laboratorio en la fecha correspondiente. Entonces yo voy a tratar de corregirlo lo antes posible, de manera que tú con antelación ya tengas el 25% de lo que corresponde a los laboratorios. Byron. Así que eso sería, pues, de acuerdo a la planificación, están las 3 pruebas, y luego hay las simulaciones. Así que eso. No sé si tienen alguna consulta, duda de esto. El lunes nuevamente no tenemos clase, entonces yo me tengo que ir adecuando. Este lunes que pasó fue una cosa inesperada. En menos de 24 horas se determinó hacerlo festivo. Lo que había costado una enormidad, la presión de la gente y todo el asunto hace que ahora las cosas salgan rapidito. Ya, vamos a cerrar esto y vamos a continuar entonces con nuestro avance en las materias. Vamos a guardar esto. Acá tengo abierto lo que es un PPT, ¿cierto? Lo que tiene que ver con óptica geométrica. ¿Ya? Aquí tenemos la naturaleza dual. Esto lo dejé entrever el otro día, ¿cierto? Cuando vi onda electromagnética, que el comportamiento de la naturaleza de la luz es dual, es decir, hay dos percepciones, dos puntos de vista de la luz, y eso está a cargo de personas que tienen que ver con la teoría ondulatoria o la teoría corpuscular. Entonces Huygens en 1678 dice que él se basa en la teoría ondulatoria de la luz. La luz son ondas similares a las del sonido, necesitamos un medio para propagarse, y trata de explicar, o cierto, y uno puede explicar los fenómenos de reflexión y refracción a partir de esta visión,
¿cierto? Que es la visión ondulatoria de la luz. En cambio, Isaac Newton en 1704, él dice, mire, la luz se propaga como partícula, como pequeños corpúsculos de luz. Y la luz entonces son partículas que se propagan y explicarían el fenómeno de la reflexión y la refracción. Entonces hay una dualidad. Entonces tú te posicionas en uno de ellos y tú explicas el comportamiento de la luz desde el punto de vista ondulatorio para explicar ciertos fenómenos que se dan en física. Ahora, si uno quiere explicar, ¿cierto?, también otros fenómenos que se dan en la física, ¿cierto?, tú te posicionas desde el punto desde el punto de vista de la teoría corpuscular y explicas algunos otros fenómenos físicos que no explican la teoría ondulatoria de la luz. Entonces uno se acomoda a los fenómenos físicos y tiene dos visiones del comportamiento de la luz. Eso lo expliqué la vez pasada cuando Maxwell, ¿cierto?, Huygens y Newton aplicaban una serie de cosas. John en 1801 él realiza un experimento de la doble rendija y demuestra por primera vez la naturaleza ondulatoria de la luz y explica la interferencia, la difracción y la polarización. Maxwell en 1873 muestra que la luz es una onda electromagnética. Entonces ya tenemos o sabemos a priori, ¿cierto?, que es lo que es una onda electromagnética. Hertz, de ahí viene el proceso, la unidad, ¿cierto?, de 1 partido por segundo de la frecuencia, crea por primera vez onda electromagnética y encuentra un fenómeno incompatible con la naturaleza ondulatoria de la luz, que es el efecto fotoeléctrico. Einstein, ¿cierto?, en 1905 explica el fenómeno o el efecto fotoeléctrico, que son los fotones, partículas sin masa que se propagan de alguna manera y digamos, explican este efecto fotoeléctrico. Él es famoso por la teoría de la relatividad, pero lo más probable, ¿cierto?, es que le dieron el premio Nobel por este efecto, el efecto fotoeléctrico, según Profe, indican. ¿Ah? si la luz no tiene, o sea, los fotones no tienen masa, ¿cómo Sí. pueden ser atraídos por la gravedad? No tienen masa, por lo tanto el efecto gravitatorio es casi imperceptible y ellos pasan de largo. Ellos se propagan en línea recta y los fotones, ¿cuánto se llama? Toda esa energía que nos está llegando atraviesa la Tierra y sigue de largo, en línea recta. Lo que sí hay un fenómeno importante que es cómo estaría afectando, ¿cierto?, la gravedad y tiende a curvar la luz, ¿cierto?, el efecto gravitatorio, pero eso sucede cuando eh, pasan a través de un elemento que es muy másico, es decir, tiene mucha masa y el efecto de la gravedad es importante. Entonces uno dice la luz se propaga en línea recta y uno lo acomoda y lo dice en forma constante. Pero la luz, ¿cierto? Si tú lanzas un rayo de luz y pasa por las cercanías del Sol, ¿cierto? La luz se curva por el efecto gravitatorio que le impone el Sol a esas partículas que se están propagando. Y por lo tanto tú puedes ver las estrellas que están ocultas detrás del Sol. Por eso que los tipos, cuando hay un eclipse de Sol, lo que hacen, ¿cierto?, es instalarse con sus telescopios y tú puedes ver entonces lo que está detrás del Sol, ¿cierto? Y puedes ver las estrellas que están porque la luz tiende a curvarse. Y ese es uno de los fenómenos, ¿cierto?, del efecto gravitatorio que tiene sobre la luz. Y los fotones, ¿cierto?, son aquellas partículas sin masas que viajan y se comportan de dos maneras, como una teoría ondulatoria o una teoría corpuscular, dependiendo del fenómeno que estés ampliando. Entonces los tipos recorren el mundo, saben los días, los meses, los años en que van a haber eclipse de sol y ellos llevan su telescopio y logran visualizar lo que hay detrás del sol. Y eso fue descubierto como los años 40, años 50, cuando estaba la tecnología para poder mandar señales o poder visualizar las cosas a través de estos telescopios en cuestión. Entonces aquí tienen un proceso de desarrollo, el aspecto histórico, la naturaleza, ¿cierto?, el comportamiento de la luz en el tiempo, que es lo que yo siempre les menciono, no perder de vista el efecto, digamos,
el aspecto histórico de las cosas. Hay gente que trabajó por nosotros, hizo experimentos y hoy día hay leyes que le siguen esta situación. Aquí está la naturaleza de la luz, ya lo hemos mencionado, ¿cierto? La luz en un caso particular de radiación electromagnética, la parte del espectro electromagnético que podemos ver. Entonces sabemos que la velocidad de la luz es lambda por S en el vacío, lambda por la frecuencia en el vacío. Cuando la luz penetra en una cosa sólida, se produce una cierta retardación que tiene que ver con el índice de refracción, que ya lo voy a establecer, ya lo voy a ver. Lo mencioné la vez pasada y se produce una cierta retardación. Suponte tú que si es del orden de 3 por 10 elevado a 8 y baja a 3 por 10 elevado a 7, baja un poco, se retarda, pero es casi imperceptible. Entonces aquí tenemos las ondas, ¿cierto?, extremadamente con alta frecuencia, que son las que están emitiendo, ¿cierto?, la radiación emitida por las torres de alta tensión, el computador, ¿cierto?, de baja frecuencia, muy baja frecuencia, los radioondas, los celulares que van entre 3 kHz y 300 GHz, microondas, ¿cierto? Está la radiación infrarroja, el espectro visible de las cosas que nosotros vemos. Está la radiación ultravioleta, que hay que verlo con cámaras o lentes especiales. Están los rayos X y los rayos gamma. Y ahí tienen el comportamiento de la longitud de onda, como es mucho más larga, ¿cierto? Y se va acortando cuando los rayos, ¿cierto?, van a los rayos gamma. Y aquí tengo de los 10, la frecuencia de los 10 kHz hasta 10 elevado a 26,0, ¿cierto?, en frecuencia. Esta es la radiación no ionizante y esta es la radiación, digamos, ionizante. En todos estos procesos la velocidad de la luz se propaga, ¿cierto?, en lambda por la frecuencia. Recuerda que lambda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo, y la frecuencia es el número de oscilaciones o vueltas que tiene, ¿cierto?, una partícula, o el número de oscilaciones en la unidad de tiempo en un segundo. Entonces aquí está la rapidez de la luz. Esta rapidez de la luz se ha medido, es una constante para cada medio. En el vacío y en el aire su valor es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces también esto se ha medido en infinidad de casos por diferentes personas bajo ciertas condiciones experimentales. Galileo en 1638 fue el primero que intentó determinar la rapidez de la luz. Coloca dos observadores separados a una distancia de 10 kilómetros, enviándose señales luminosas. El tiempo que tarda la luz es menor que el tiempo de reacción de una persona. No sé si vieron El Señor de los Anillos, cómo ellos se posicionaban, ¿no es cierto?, en la punta de los cerros, y habían unas piras, ¿cierto?, de palo, y para transmitir la información cuando venía el enemigo, ¿cierto?, prendían una antorcha o prendían una foguera y se iba transmitiendo, ¿cierto?, a través de la punta de los cerros. Eso fue lo que hizo Galileo. ¿Se recuerdan de eso, lo que vieron? Cuando vieron El Señor de los Anillos. Bueno, Romer en 1675 determina la rapidez de la luz utilizando una luna del planeta Júpiter, Io. Entonces, en el fondo, Fizeau también en 1840 diseñó un experimento para medir la rapidez de la luz en la Tierra. Él lo que hace es colocar una rueda dentada que gira con movimiento circular uniforme. Entonces, él coloca un espejo, él lanza un rayo y esa distancia está predeterminada. Entonces lanza un rayo de luz que pasa por una de las muescas, vaya, rebota, ¿cierto?, y pasa por la muesca correspondiente, ¿cierto?, que podría ser la C o la A, ¿cierto? Y el tiempo de ida y de vuelta, ¿cierto?, lo dividen en dos, o el tiempo total se divide en dos, y tienes la distancia, y por lo tanto, como es en línea recta, con velocidad constante, entonces tú dices velocidad, distancia partido por tiempo.
movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, con ese experimento tú logras determinar, ¿no es cierto? En 1849 se diseña un experimento para este tipo de cosas. Hoy día eso cambia, hay espejos, hay láser que mandan la información a varios espejitos, ¿cierto? Y se logra medir la velocidad de la luz con bastantes decimales en cuestión. Hay otro experimento que es el principio de Huygens, el principio de Huygens propuesto en 1678 por Christian Huygens. Este principio nos permite decir dónde estará un frente de onda, dado que en algún momento en el futuro, si conocemos su posición actual. Entonces aquí lo que tú tienes es un frente de onda inicial y otro frente, un nuevo frente de onda que recorre esa distancia. Y la distancia entre el punto A y B es c por delta t. El tiempo transcurrido por la velocidad te da la distancia de separación. Velocidad, distancia partida por tiempo, despeja la distancia y te queda b por t. Y como c es b igual a c, que es la velocidad de la luz, entonces te queda c por delta t. ¿Qué lo dijo este señor? Todos los puntos de un frente de onda, esto es un frente de onda, lo que están los puntitos que pertenecen a esa línea celeste, dado pueden considerarse como fuentes puntuales para la producción de ondas esféricas secundarias, las cuales se propagan hacia afuera en el medio con una rapidez de propagación característica en ese medio. Después de que un intervalo de tiempo ha pasado, su nueva posición del frente de onda es la superficie tangente a la onda secundaria. Entonces aquí tú tienes una fuente que te genera, como es una fuente que te genera una onda esférica. Cada uno de estos puntos, ¿cierto?, son los puntos que pertenecen a esa onda esférica, y después recorre una cierta distancia, y esos puntos, ¿cierto?, van a estar posicionados ahí, y el nuevo frente de onda correspondería a la tangente, ¿cierto?, de esa onda esférica. Y esos puntos se trasladaron, ¿no es cierto? No se trasladaron. Cuando se propaga una onda, ¿cierto?, no hay traslado de masa, simplemente esta es una cuestión de tipo teórico. Estos puntitos se trasladan y la tangente a ese punto correspondería a la nueva posición del frente de onda. Y eso es lo que... Profe, Sí, sería como la gota de agua, ¿no? claro, tú tienes aquí el hombre corcho que yo puse, ¿cierto?, que subía y bajaba, me generaba un tren de ondas. Aquí tú dejas caer una piedra y le sigue el comportamiento a un frente de onda esférico. Y ese frente de onda esférico se propaga hacia afuera. Y el punto tangente correspondería, ¿cierto?, después de un intervalo de tiempo, dice, ha pasado la nueva posición de ese frente de onda, que es la línea celeste, en la superficie tangente. Ahí está, pues tangente a ese punto correspondería, ¿cierto?, a la onda secundaria. Esta es una onda primaria que se convierte como fuente para la que viene, y así sucesivamente, y van a estar separados siempre una cierta distancia entre ellas, que va a ser c por delta t. Entonces cada onda representa una onda secundaria para la que viene después formando la situación. Entonces estos son los aspectos teóricos que nos permiten explicar varias cosas adicionales. También está el principio de Fermat, 1601-1665, desarrolla un principio general que puede ser usado para determinar el camino que sigue la luz cuando viaja de un punto a otro. ¿Qué es lo que dijo este señor? Cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos, el camino que sigue corresponde a aquel que requiere el menor intervalo de tiempo. O sea, se propaga en línea recta, que es la distancia, ¿cierto?, que es la distancia más corta entre dos puntos. Una consecuencia de este principio es que los haces de luz viajan en línea recta en un medio homogéneo, es decir, las características de ese medio son todas iguales, dado que una línea recta corresponde al camino más corto entre dos puntos. El principio de Huygens y el principio de Fermat pueden ser usados para derivar las leyes que determinan la trayectoria de un haz de luz cuando se encuentra en una interfase entre dos medios, y permiten explicar los fenómenos de reflexión y refracción. Es decir, los rayos se propagan en línea recta, requieren, ¿no es cierto?, un espacio que les tome el menor tiempo posible, y estos principios, tanto de Huygens como de Fermat, nos permiten explicar, ¿cierto?, algunos fenómenos, ¿cierto?, como son el fenómeno de la reflexión y refracción. Entonces, explicado esa situación geométrica o esos principios teóricos, vemos lo que es la óptica. ¿Y qué es lo que es la óptica? Es el estudio de los fenómenos relacionados con la luz, que considera dos enfoques diferentes.
La óptica geométrica, la luz como un rayo, la trayectoria de una partícula de luz. Es útil para estudiar los fenómenos de la reflexión y refracción. Es útil para describir la interacción de la luz con lentes y espejos. Y la óptica física, la luz como una onda. Describe fenómenos de interferencia, difracción y polarización. Entonces ahí está la dualidad. Tú tienes dos tipos de óptica. Que se encarga de hacer la óptica, estudiar los fenómenos realizados, ¿cierto?, con la propagación de la luz. Y tú lo explicas desde el punto de vista de la óptica geométrica, como la propagación de un rayo en línea recta con una cierta velocidad, o la óptica física, que la luz, ¿cierto?, se comporta como una onda electromagnética y que te permite explicar otro tipo de fenómenos. Entonces, ahí está la dualidad que yo te explicaba, de dos puntos de vista basados en principios de Huygens y en principios, ¿cierto?, de este Huygens y este es Newton. Entonces, guarde las dos, busca la que tú creas conveniente, vos. Si estás viendo problemas de interferencia, difracción, polarización, en todos esos fenómenos que estás explicando, ves la luz como una onda. Si tú estás viendo la luz como un rayo que se propaga a través de un medio, puedes estudiar los fenómenos de reflexión, refracción y tratar de explicar la interacción de la luz con los lentes y espejos. La óptica geométrica dice estudia la propagación de la luz viendo que en un medio uniforme este viaja en una dirección fija en línea recta. Ahí están los rayos, ahí están los diferentes frentes de onda y según Huygens, cada una de estas ondas se comporta como una fuente secundaria para esta es la fuente principal, tengo la fuente secundaria y esta fuente secundaria se comporta como una fuente para la tercera frente de onda. Y los rayos se propagan en línea recta. Cuando la luz se encuentra con una superficie de un medio diferente o cuando las propiedades ópticas del medio cambian, la luz cambia de dirección. O sea, tú lo puedes hacer cambiar de dirección, ¿cierto?, colocando un efecto deflector. Por ejemplo, dos espejos a 90 grados. Y los rayos y frentes de onda, los rayos son rectas tangentes e imaginarias. El hombre trata de explicar estos fenómenos mediante algunos modelos. Apunta a la dirección en la cual se propaga la luz. Los frentes de onda son superficies perpendiculares a los rayos. Estos son los frentes de onda, perpendiculares a la propagación de los rayos. Hay frentes de onda plano, rayos paralelos entre sí, y frentes de onda esféricos circulares, rayos radiales. Entonces, una vez producto de eso, tenemos una de las leyes importantes que nos permiten explicar varias cosas. Lo que tengo aquí es una reflexión especular, una superficie pulida, puede ser un trozo de espejo, un espejo plano, y aquí se dan ciertas cosas. Tienes la línea normal, que es lo que es la línea normal, es una línea que cae en cierta forma perpendicular a la superficie en cuestión, y si tú lanzas un rayo incidente que se propaga a través de un frente de onda en línea recta, ¿cierto?, y choca con un punto de esta región pulida, que es un espejo, y forma un ángulo teta sub 1, este se refleja, ¿cierto?, en una cierta dirección tal que aparece un rayo reflejado, y ese rayo reflejado, ¿cierto?, se refleja con un ángulo teta sub 1'. ¿Qué es lo que dice la ley de la reflexión? Que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, y ahí está. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Y eso se produce siempre que tengas una superficie pulida. Entonces, eso es una de las leyes fundamentales de la reflexión. En el caso de tener una reflexión difusa, una superficie rugosa, por ejemplo, esto podría ser un papel de aluminio. Esto para envolver las cosas, uno saca un papel de aluminio planito, lo estira, tiene una reflexión especular, una superficie pulida, ¿cierto? Y los rayos que inciden con un cierto ángulo se reflejan con un ángulo igual a una cierta perpendicular. Si tú arrugas esa hoja de aluminio, los rayos, ¿cierto?, al incidir, todos vienen con un mismo ángulo, pero salen disparados en diferentes direcciones. Entonces no se cumple esa situación porque es una superficie rugosa. Por ejemplo, si usted va a pescar y sale en un bote, ¿cierto?, a un lago o al mar, ¿cierto? El mar está en constante movimiento y el agua se comporta en cierto rigor como una especie de espejo. Pero los rayos, hay un constante movimiento, cada una de esas
superficie o esas gotitas de agua que se están moviendo, pasan a formar parte, ¿cierto?, de lo que es un pequeño espejo y se refleja como tal, pues de repente la luz te llega a tus ojos y te llega a tu cara, y si vayas a pescar durante un mediodía, ¿cierto?, si te vas a las 7 de la mañana y regresas a las 2 de la tarde, vas a llegar a tu casa y decir, oh, te quemaste la cara, te quemaste. Claro, obviamente porque estás recibiendo rayos sobre tu cara, respecto, ¿cierto?, de una superficie irregular que salen disparados en cualquier dirección, y finalmente hay rayos que te llegan a la vista o a la cara y te vas a quemar. Lo mismo sucede en la nieve. En la nieve tú tienes que llevar unos lentes, ¿cierto? Y cuando vas a la nieve te sacas los lentes y tú tienes una cosa ahí todo quemada tu cara, expuesto, porque obviamente la nieve se comporta como un espejo y te queda entonces la cosa circular, producto de que te sacaste los lentes. Entonces el fenómeno de la reflexión se presenta cuando la luz se encuentra en un obstáculo, en un camino, una interfaz entre dos medios diferentes. Parte de la luz incidente reflejada cambia de dirección. Ahí está, ahí tenemos un pequeño espejo y tenemos unas de luz, producto de un láser, ¿cierto? Y tú lo lanzas con un rayo. Si tú generas, ¿cierto?, aquí una perpendicular, el ángulo incidente igual al ángulo reflejado. Y la dirección del rayo reflejado es en un plano perpendicular a la superficie reflectante que contiene el rayo. Entonces, tanto la normal como el rayo incidente y el rayo reflejado están en un mismo plano, ¿ya? Entonces, una región se comporta como especular cuando las imperfecciones de la superficie son más pequeñas que la longitud de onda de la luz incidente. Es decir, si la distancia de separación entre dos imperfecciones es menor que la longitud de onda, se comporta como un espejo. Si tú en un día de verano, tú andas caminando por la calle Valparaíso, o tú vas a ver gente que tiene sus puestos, están vendiendo los ambulantes unas cosas y de repente tienen espejos, ¿cierto? Y de repente tú vas pasando y tú sientes que te llega un poco de energía, porque recuerden que la luz, ¿cierto?, se comporta desde el punto de vista de la onda física como una onda electromagnética, y que lo que transmite información, y esa información es energía. Entonces tú sientes como una onda de calor, ¿cierto?, que llega a tu cara y se produce un fenómeno de reflexión. Habrá algún rayo que incide en un ángulo tal, ¿cierto?, que al pasar por ese lado, ¿cierto?, llega a tu cara y sientes una especie de calor. Entonces ahí tienes una reflexión de esas Profe, características. Dígame. es lo mismo que pasa que no me acuerdo en qué ciudad hay una plaza que tiene las baldosas muy claras y como que daña la vista, cosas así, porque el mismo piso refleja la Claro, luz del sol. claro. Seguramente si es un acrílico muy pulido, o si son baldosas de bastante pulida, obviamente la energía no son opacas, va a reflejar la energía y te va a llegar a la cara, y obviamente si te están llegando en forma constante rayos a tu vista, obviamente te la daña en cuestión. Por eso uno tiene que usar lentes de sol, para ir a la nieve, por ejemplo, porque está expuesto en forma constante y no pueden ser lentes cuneta, o tienen que ser lentes con ciertas características, de la manera que reflejen eh, gran parte de la información que te llega a tu vista. Pero debe ser, no conozco la plaza esa como tal, pero cada baldosa digamos, como un espejo. Entonces, obviamente, la información te llega a la vista y te daña va a ser una cosa temporal, pero una cosa, tú caminas y pasas por eso. En todo caso, nuestras calles, ¿cierto? Nuestras veredas tienen hablando de baldosas, tendrían una reflexión difusa porque están todas sueltas, ¿cierto? Y dispara la información en cualquier lado. Hay cosas que tú camines por el centro de Viña, o por aquellos lugares que tú cambiaron las baldosas, tú vas pasando, ¿cierto? Y las baldosas están sueltas. Ahí se hizo un mal trabajo. Entonces, obviamente ahí tienes una discusión porque están sueltas esas baldosas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿eh?
Dos espejos forman un ángulo 120 grados, tengo un espejo M1, M2, hay un rayo incidente en el espejo M1, formando un ángulo de 65 grados por la normal. Este sería la normal N1, ¿ya? Este sería la normal N1. Ahí tienes entonces en este pequeño ejemplo, tienes dos normales, tienes un espejo, y tienes ahí, incide un rayo con un ángulo de 65 grados respecto a la normal, y obviamente de acuerdo a la ley de la reflexión, ¿cierto? Eh, Esto también formaría un ángulo de 65 grados, ¿ya? Y lo que nos están preguntando acá, ¿qué ángulo forma el rayo reflejado con el espejo en M2? O sea, nos están pidiendo ese ángulo en cuestión. Entonces, si tú sabes que esto es normal a 90 grados con esta superficie, si tiene 65 le faltarían 25, ¿no? Porque 65 más 25 te quedan los 90. El ángulo que forman los dos espejos, ¿cierto? Es 120. Y tú sabes que la suma de los ángulos interiores son 180. Entonces, si tienes 120 más 25 más 35, tienes los 180. Y como tú sabes que esta normal es perpendicular a esta superficie y ya tienes 35, le faltan, ¿cierto? 55 para completar los 90. Y de acuerdo a la ley de la reflexión, el rayo que incide con un ángulo tal, ¿o cierto?, respecto a lo normal, eso sería el ángulo inicial, ¿o cierto? El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, el ángulo con el cual sale el rayo es de 55 grados respecto a la superficie del segundo, digamos, espejo. Entonces, esto está basado fundamentalmente en la situación, ¿no es cierto?, la ley fundamental, que es la ley de la reflexión. Entonces ahí faltaban las normales, las agregué. Entonces ahí tiene un ejemplo basado simplemente en un principio básico, ¿cierto? Que es la ley de la reflexión. Aquí tenemos algunos espejos, ejemplos. Tenemos dos espejos que están cortados a 90 grados o están dispuestos a 90 grados. Tienes una normal, el rayo incide acá, ese ángulo θ es igual al ángulo θ en cuestión. Y si sobre esto vale θ, así que ese ángulo sería 90 menos θ y se refleja con el mismo ángulo en cuestión. Entonces, si te das cuenta, la dirección del ángulo incidente con el ángulo, ¿cierto?, que se refleja, tienen la misma dirección, son dos vectores paralelos, o son dos rayos paralelos, ¿te das cuenta? Aquí tenemos, ¿cierto?, un espejo a 45 grados, tenemos la normal,
La normal, ¿no es cierto?, llega a 45 grados y sigue con un ángulo 45 grados. Y si tú sumas 45 por 4, te quedan los 180 grados, que sería el ángulo extendido. Si esto vale 45, 45 y ese también vale 45. Entonces, la información que llega a través de los prismáticos tiene que ver, ¿cierto?, con una disposición de espejos, ¿cierto?, que estén, o de vidrios que están dispuestos, ¿cierto?, en una dirección tal, ¿o cierto?, que el rayo incide. Si tú te das cuenta, cuando tú colocas unos prismáticos, los visores, ¿cierto?, están a una cierta distancia y tú lo puedes regular, pero y se aumenta la visualización, pero por donde entra la información está mucho más separado. Entonces tiene que haber algo que deflecte la luz, po. Llega aquí, se deflecta, y tiene que ver con vidrios que tienen un cierto ángulo, cuestión, para que los rayos que incidan entren en forma paralela a tus dos ojos. Entran en forma paralela, se deflectan, se abren y salen, ¿no es cierto?, en forma paralela, pero se amplía, ¿cierto?, la distancia de separación. Está mucho más separado en un prismático. Profe, ¿Sí? eso es cuando los lentes son cóncavo o convexo, ¿no? Claro, tú puedes aumentar o disminuir la, la imagen. En la entrada de los condominios normalmente hay espejos de tipo convexo, ¿cierto? Entonces tú puedes ver, ¿no es cierto?, el auto que viene está en una posición tal, tú ves el auto que viene entrando, saliendo, está dispuesto, entonces la luz se amplía la imagen y tú puedes ver, ¿no es cierto?, el auto que viene entrando, saliendo. Entonces son espejos de tipo convexo, con la guatita hacia afuera. Lo mismo sucede con el espejo retrovisor. Tú ves las cosas, ¿no es cierto?, un poco más cercanas de lo que corresponde. Por lo tanto, el espacio físico que tú tienes para retroceder es mucho más amplio. Entonces se produce una cierta distorsión de lo que tú estás viendo a través de un espejo. Por eso la mayoría de las personas, ¿cierto?, pide que alguien le ayude, sobre todo la gente que estaciona los autos, ¿cierto?, para poderte estacionar de buena manera y no tocar el de adelante o el de atrás. Pero se usan de acuerdo a lo que uno quiera, el criterio que uno tenga para poder visualizar este tipo de cosas. ¿Ya? Por ahora estamos hablando de espejos que son planos. Y aquí tenemos otro fenómeno, que es el fenómeno de la refracción. Vimos el fenómeno de la reflexión con algún ejemplo. Ahora lo que yo tengo aquí es una superficie aire-vidrio. Glass es vidrio. Y cada uno de ellos tiene un N. Ese N ya lo explico. Tienes la normal, tienes el aire, tienes un rayo incidente, y de acuerdo a la ley de la reflexión, el rayo incidente, ¿cierto?, incide con un ángulo tal, θ1, de tal manera que el rayo reflejado sale con un ángulo θ1', de tal manera que los ángulos de entrada y salida, o reflejado el incidente reflejado respecto a la normal, son iguales. Pero una proporción de esa información pasa al segundo medio, se refracta, y es lo que se llama el rayo refractado. Si esta es una superficie sólida, reflectante, como sería el caso de un espejo, tú vas a tener esa posibilidad. Pero aquí tú tienes una interfase aire-vidrio, un vidrio, ¿cierto?, transparente, que pueda formar. Entonces parte de la información pasa al segundo medio, teniendo un ángulo θ2. Este sería el ángulo incidente, el ángulo reflejado, y este es el ángulo refractado. Y el rayo incidente, ¿cierto?, se quiebra acercándose o alejándose de la normal. Eso ya lo vamos a ver. Entonces dice, cuando un rayo de luz que viaja a través de un medio transparente y encuentra una interfase que lo lleva a otro medio transparente, parte de la energía reflejada y parte de la energía pasa al segundo medio. El rayo en el segundo medio cambia de dirección y se dice que es refractado. El rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado pertenecen al mismo plano, al igual yo agregaría la normal. Entonces la normal, el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado están en el mismo plano. Por ejemplo, el plano, ¿cierto?, de la diapositiva que estoy mostrando. El camino entre A y B es la figura, ¿cierto?, reversible.
Entonces aquí se dice que la razón entre el ángulo refractado es al ángulo incidente como la razón N2 a N1, que lo que es N2 es el índice de refracción del vidrio y N1, ¿cierto?, el índice de refracción del aire, y esa razón es constante. Entonces en el caso, tenemos el primer caso donde el índice de refracción del vidrio es menor que el índice de refracción del aire. Entonces en este caso tú tienes un ángulo de incidencia, se refracta parte de la información, ya sabemos que parte de la información se refleja con un ángulo tal, pero pasa al segundo medio, ¿cierto? Y el rayo se acerca a la normal. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el índice de refracción del segundo medio es menor que el primer medio. Si el índice de refracción del segundo medio, que en este caso sería ahora que venga, proceda del vidrio y salga al aire, entonces ahora el rayo incidente, el rayo refractado se abre respecto a la normal. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando el índice de refracción del segundo medio, que sería el aire, es mayor, ¿o cierto?, que el índice de refracción del vidrio, del cual procede. Entonces tiende a abrirse. Aquí el índice de refracción es mayor a uno menor, entonces se tiende a cerrar. Si vengo de un índice menor a uno mayor, se tiende a abrir entonces el ángulo en cuestión. Si la luz se mueve de un medio material en el cual la rapidez es mayor a uno en el cual la rapidez es menor, entonces el ángulo respecto a lo normal disminuye. Igual cosa sucede, ¿cierto? Si la luz se mueve de un medio material en el cual la rapidez es menor a uno en el cual la rapidez es mayor, entonces el ángulo respecto a lo normal aumenta. Y esa razón se mantiene constante. Y aquí lo que está con el índice de refracción. El índice de refracción, entonces, la razón o el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en el medio. O sea que n es c partido por b. N es adimensional, no tiene unidades de medida. ¿Qué es lo que es c? La velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y los índices de refracción están dados. Fíjate bien, ahí tengo los sólidos, la sustancia, silicona cúbica, el diamante, 2, algo, la fluorita, 1,43, el vidrio de cuarzo, el fósforo de galio, el vidrio óptico, el cristal, el hielo, el poliestireno, el cloruro de sodio. En los casos de los líquidos, el benceno vale 1,15, el disulfuro de carbono 1,628, el tetracloruro de carbono 1,461, el alcohol etílico 1,3, el agua 1,33, la glicerina 1,5. En el caso de los gases, el aire vale 1,001, se considera 1, y el dióxido de carbono también prácticamente 1, en condiciones normales de temperatura y presión atmosférica. Entonces el índice de refracción es la razón o la relación entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en el medio. Es una razón, ¿no es cierto? Es una división entre dos velocidades, por lo tanto es adimensional. Si esto es metros partido por segundo, esto también en metros partido por segundo se van y te queda un número adimensional. Por eso no tiene unidades de medida. Y la ley de Snell, que es una ley, es cierto, que vamos a tener que utilizar, dice cuando la luz viaja de un medio a otro, la energía que transporta la luz no cambia. Esta energía depende de la frecuencia de la luz. Dado que cuando la luz viaja de un medio a otro, su frecuencia no cambia, debe cambiar su longitud de onda, puesto que la velocidad de propagación es lambda por F. Si esto se mantiene constante y lambda, ¿cierto? Si la frecuencia se mantiene constante, porque es la misma señal, entonces tiene que cambiar lambda. Entonces aquí tengo un medio 1, pasa a un medio 2, viene una señal en forma de una onda electromagnética. La frecuencia con la cual se lanza es la misma, tanto en el primer medio como en el segundo. Por lo tanto, la longitud de onda es la que debe cambiar. Recuerda que el índice de refracción es C partido por B1. Entonces, obviamente, ahí tienes una longitud de onda y aquí tienes la otra longitud de onda. Entonces, tiende a, para poder mantener esto constante, ¿cierto? Entonces, obviamente, si una disminuye, la otra tiene que aumentar en la misma proporción para mantener constante la velocidad, porque la velocidad con la cual se lanza, ¿cierto?, cambia. La velocidad es C, pero aquí es B1 y B2 porque tiene dos índices de refracción. Entonces la longitud de onda tiende a disminuir.
Por lo tanto, la ley de Snell que dice el índice de refracción del medio del cual procede N1 por el ángulo de incidencia del seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Y esa es la famosa ley de Snell. ¿Qué ocurre cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico? Entonces ahora la ley de Snell, aquí tenemos algunos procesos. Aquí lo que tengo es una linterna que está lanzando rayos desde el agua hacia el medio. Recuerden, procede desde el agua, que vale ¿cuánto el índice de refracción del agua? 1,33 y lo lanza, ¿cierto? Va a salir al aire. Y el aire vale 1. Entonces va desde un medio mayor a uno menor, entonces aquí tengo la normal. Entonces, de acuerdo a la posición mostrada, el ángulo de incidencia, ¿cierto? Tiende a aumentar y el ángulo, ¿cierto? De refracción tiende a abrirse y va a llegar a un momento tal, ¿cierto? En que el rayo se va en forma paralela a la superficie, porque este viene aumentando, y pasado de eso, ¿cierto? Pasado de ese ángulo límite, los rayos se devuelven al mismo medio, es decir, no salen desde el agua hacia el aire, se devuelven hacia el mismo medio. Y aquí tenemos la linterna con diferentes ángulos, fíjate bien, ahí se va abriendo y en algún momento, ¿cierto? Pasado ese se va en forma directa para allá, pero pasado ese ángulo crítico se devuelve al mismo medio, ¿cierto? Y se produce un fenómeno de reflexión. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado respecto de esa normal virtual que está ahí. Y eso es lo que se llama una reflexión total interna. Y el ángulo, ¿cierto?, con el cual se refleja es igual a 90 grados. Porque el ángulo respecto a esa normal es 90 grados. Se abrió hasta formar un ángulo 90 grados. Y seno 90 grados vale 1. Entonces aquí tenemos una reflexión total interna para un vidrio 45-45-90. Entonces aquí tú tienes tu ojo y estás mirando con dos vidrios, ¿cierto? Que están 45-45, viajan a través del prismático y salen para allá. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes una apertura y logras ampliar. Obviamente en el otro proceso va a haber otro par de cristales, ¿cierto? O de vidrios con ángulos tales que va también a producir estos fenómenos. Y aquí lo puedes distorsionar, ¿cierto? Incide en forma con un ángulo tal que se refleja totalmente, incide, se produce una reflexión total interna y sale en forma paralela al rayo incidente. Entonces tú puedes modificar la dirección de propagación teniendo los ángulos que comporten, ¿cierto? Basado en ángulo en cuestión. Intenta esto cuando estés en piscina en el verano. Entonces, mirando justo arriba vemos el cielo, pero fuera de ese cono de visualización de 96 grados es como un espejo. Entonces, aquí tú tienes un pez y tú lo que vas a ver, ¿cierto? Si tú lanzas rayos, tú vas a ver un círculo de visualización. De aquí para arriba, de este círculo que está en blanco, tú ves el cielo azul. Si tú lanzas un rayo fuera de ese cono de visualización, el rayo se refleja, ¿cierto?, sobre sí mismo. Y de aquí para afuera tú ves el cielo negro. Fuera de todo este círculo blanco, el cielo es negro. Entonces, por esa razón, cuando bajan los buceadores o los hombres ranas, ¿cierto?, bajan, ellos ven, lo que ven, ¿no es cierto?, es la parte inferior del bote, el yate, ¿cierto?, en cuestión, y ellos producen un anclaje, ¿cierto?, un ancla. Entonces, mientras ellos están mariscando, están buscando algún tesoro, alguna cosa dentro de esa zona, lo que van a ver, ¿es cierto?, van a ver una zona oscura. Pero como hay corriente submarina, te traslada, ¿cierto?, esa corriente, tú no te das cuenta, te traslada, y tú vas a estar, ¿cierto?, fuera de ese cono de visualización, por lo tanto, te vas a perder y no vas a ver esa zona blanca. No vas a encontrar, ¿cierto?, esa zona oscura que sería la superficie inferior del yate, el bote. Entonces lo que se produce es una reflexión total interna. Y por eso los tipos buscan un anclaje, ¿cierto? O tiran una cadena o una cuerda con un lastre, de tal manera que ellos puedan subir, ¿cierto?, en el menor tiempo posible hacia arriba, haciendo la zona de descompresión, obviamente, y llegar al bote. Porque si tú te corres varios metros o kilómetros de distancia, tú vas a subir hacia arriba
y después voy a tener que nadar, ¿cierto?, para llegar al bote, y eso es cansancio y falta de oxígeno. Entonces, por eso los tipos tratan eh, de estar, ¿cierto?, dentro de esa zona del círculo, para evitar, ¿cierto?, el traslado debido a las corrientes. Y los animalitos son inteligentes. El tiburón, ¿qué es lo que hace? El tiburón está fuera de la zona de ese cono de visualización. Entonces, cuando tú lanzas un rayo, está fuera de ese cono de visualización, todo lo que ves en negro, entonces ese tiburón sale con velocidad de esa zona negra, ¿cierto? ¡Pum! Y llega al buceador y lo toma. Entonces tú siempre tienes que trabajar dentro de esa zona de visualización, ese cono. Se forma un cono, ¿te das cuenta? Ahí. En una piscina tú ves eso. Tú vas a ver el cielo, si está en el fondo de la piscina, tú vas a ver el cielo. Aquí están las rocas, fíjate bien, reflejadas. Están los peces. Entonces se refleja sobre sí mismo en las rocas del fondo. Ahí está dentro de la zona de seguridad. Fuera de eso va a haber todo oscuro y por lo tanto no va a tener un parámetro de, digamos, de ubicación. Y aquí se puede ver la reflexión total interna. Este fenómeno se presenta solo cuando un rayo de luz atraviesa desde un medio 1 a un medio 2, donde el N1 es mayor que el N2. Entonces aquí tienes aire, la persona está lanzando un rayo, ¿cierto?, al vidrio, ya, desde el aire al vidrio, ¿cierto? Y este se propaga en un proceso tal, lo tiene en un ángulo que se refleja y pasa nuevamente, ¿cierto? Y va a dar al otro lado, aquí al suelo, ¿te das cuenta? Entonces se produce una reflexión total interna. Aquí tienes un trozo de vidrio con un cierto ángulo, lo lanzaste, ¿cierto? Y va desde el aire hacia el vidrio, y ahí tienes, ¿cierto?, entonces la reflexión total interna. El rayo se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la interfaz entre ambos medios, reflejándose completamente. Este fenómeno se presenta para ángulos de incidencia mayores con un ángulo de valor crítico. Entonces la reflexión total interna, si uno aplica Snell, aquí está la normal, tengo el medio 2, que sería el aire, y el 1. El vidrio vale, el agua vale 1,33 y el N2, ¿cierto?, vale 1. Entonces el N1 es mayor que el N2, por eso si tú lo lanzas a un ángulo crítico, parte de él un poquito antes del ángulo crítico, se va directamente a través de la superficie. Si tú colocas el ojo aquí, vas a ver el rayo que te está lanzando, ¿cierto? Vas a poder visualizar la luz que está lanzando digamos, el buceador hacia acá. Si tú sobrepasas este ángulo crítico, se produce una reflexión total interna. Y eso sucede para el caso, ¿cierto?, en que N1, ¿cierto?, del cual procede es mayor que el N2 al cual se pretende propagar respecto a la normal. Aquí lo termina esto. Aló. A las 10, profe. Ya. Y aquí tenemos algunas aplicaciones, y usted va a trabajar en empresas donde va a tener que hacer instalaciones con fibra óptica. Entonces la fibra óptica es una cuestión de tipo coaxial, donde hay un núcleo de vidrio o plástico, hay un revestimiento y hay un forro que lo protege. Una de las aplicaciones de la reflexión total interna, aquí está, pues, entonces uno lo que hace, el tipo manda una señal al extremo de la fibra óptica con un ángulo tal que produzca reflexiones total internas. Se refleja ahí, no sale hacia afuera el segundo medio, va ahí y se produce una reflexión total interna, y se va reflejando la información con sucesivas reflexiones total interna. Y ahí tiene un grupo de fibra óptica donde la luz está saliendo por el extremo. Y esos rayos llevan información, pues, a través de un sistema de fibra óptica. Y están forrados, ¿cierto?, son alambres coaxiales para evitar, ¿cierto?, interferencia externa. Una de las aplicaciones de la reflexión total interna son las fibras ópticas, varillas de vidrio o plástico que se usan para transportar luz de un lugar a otro. Y recuerden que la luz, ¿cierto?, la luz se comporta como una onda electromagnética que tiene algunos parámetros físicos: frecuencia, velocidad de la luz, frecuencia angular, frecuencia, y transmiten energía.
Entonces la luz está confinada a moverse en el interior de la varilla, incluso alrededor de curvas. El revestimiento tiene un índice de refracción menor que el núcleo, el revestimiento. Entonces, ¿para qué? Para evitar que salga colateralmente, ¿cierto? A través del revestimiento. Entonces, se producen reflexiones totales internas basadas en lo que yo acabo de decir. Al viajar por la fibra óptica se pierde muy poca intensidad de la luz. Entonces, hay muy poca pérdida. Entonces, hay que manejar, ¿cierto?, el ángulo con el cual incide la información al inicio y va a llegar al otro extremo. Y esto puede recorrer cientos de metros, cientos de kilómetros, y lo hace con una velocidad cercana, ¿cierto?, a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Digo cercana porque obviamente no se está propagando por el vacío, se está propagando por un medio que tiene un índice de refracción. Y la fibra óptica o el vidrio o el plástico tiene un índice de refracción. Aquí está, sólido. El cristal, ¿cierto? Poliestireno, 1,49. Entonces, la velocidad de propagación sería 3 por 10 elevado a 8 dividido por 1,49. Si tú quieres saber la velocidad de propagación en una fibra óptica, ¿qué es lo que tienes que saber? Tienes la velocidad de la luz y tienes n. Vamos a suponer que un trozo de poliestireno, un trozo de plástico, 1,49. Pongamos 1,49. Entonces despejemos B. B te queda C partido por n. Entonces te queda C 3 exponente 8 dividido por 1,49. Porque queda dividiendo, ¿no? Y eso te queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2,01 por 10 elevado a 8. O sea, se produce un fenómeno de amortiguamiento, por supuesto, pero son velocidades altas, son 2,0 algo por 10 elevado a 8. O sea, prácticamente casi instantáneo. Se produce un fenómeno de amortiguación, sí. Por eso cuando dicen que la velocidad de la luz es constante, o la velocidad de propagación, ¿cierto?, de la luz es constante, no es tan así. Hay que explicar que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8. Cuando lo hace a través de un medio, ¿cierto?, sólido, transparente, que podría ser un trozo de vidrio, un trozo de fibra óptica, o un trozo de poliestireno, ¿cierto? La velocidad de la luz cambia a través de un diamante, imagínate, 2,419, y con eso los tipos le hacen incidir un trozo, la luz, y logran medir, ¿cierto?, el índice de refracción. Determinan la velocidad de la luz, lanzan un rayo de luz a través de esa piedra. Como conocen C y conocen B, entonces hacen la razón y obtienen N, y lo buscan en tabla. Y si es un diamante de buena calidad, debería estar alrededor de 2,41, que son algunos métodos experimentales para medir la calidad de las piedras. Entonces ahí está el fundamento básico de por qué hoy día se trata de formar o de construir, ¿cierto?, o de hacer fibra óptica. No sé si les comenté, pero en Arica, ¿cierto?, se echó a andar un cable, se sumergió un cable en Arica, o va a asomar en Arica. No, desde Chile salió un cable nuevo y fue botado al mar, ¿cierto?, y va a ir por toda la costa del Pacífico hasta Guatemala. Ahí va a asomar. ¿Para qué? Para la transmisión de datos. Entonces ya tenemos nosotros aquí en Chile, ya tenemos, hay uno o dos de ellos que están aquí en Torpederas, ¿cierto? Ahí en Valparaíso, y que salen, ¿no es cierto?, suben, están en el mar oculto, ¿cierto? Y suben hacia arriba y van a dar a un lugar, ¿cierto?, que está al lado de la Universidad del Paraíso, que es una cosa muy secreta, donde hay muchos guardias, y ahí llega toda la información, ¿no es cierto?, de Internet, y de ahí se reparte como tal a los diferentes lugares. Y es un cable de fibra óptica que fue botado, ¿cierto?, por un barco, y ahora van a botar uno en Arica, habría otro más, entonces con eso vamos a tener mejor transmisión de datos, y eso hay que llevarlo botando, ¿cierto? Es que se va desarrollando un cable y se va botando, ¿cierto?, en forma paralela a toda la costa del Pacífico, pasa por Perú, Ecuador, ¿cierto?, y llega hasta Guatemala.
Y ahí en Guatemala sale hacia arriba y se reconecta, ¿cierto?, para llegar a otro lugar. Aplicación en la fibra óptica te permite, ¿no es cierto?, a través de las reflexiones total internas llevar la información, ¿ya? Con un ángulo tal, ¿cierto?, de 30,55 te da una variación abrupta. Si tú quieres una variación continua, también puedes darle esa cosa. Fíjate bien que aquí hay dos elementos que te permiten la reflexión total interna, pero aquí tienes una cosa más continua. Y aquí están las aplicaciones, pues, para producir, ¿cierto?, hoy día una operación. Fíjate bien que la luz viene ahí, viaja por el cable y sale por este otro extremo. Y como hay transporte de energía, tú puedes hacer hoy día la paroscopía, operaciones con láser y todas esas cosas, ¿cierto? O el poder quemar, ¿cierto?, una cierta zona sin meter el bisturí, ¿cierto? O focalizar mediante una sonda, ¿cierto?, el tumor, extraerlo, ¿cierto?, sacarlo, y eso es basado, ¿cierto?, en fenómenos que tienen que ver con la fibra óptica, con la transmisión de datos a través de una cosa de ese estilo. Recuerda que una onda electromagnética transporta energía. Y aquí tenemos el caso, un ejemplo: encuentra el ángulo crítico para una frontera agua-aire. El índice de refracción del agua vale 1,33 y el del aire vale 1. Entonces el pez, aplicando la ecuación, tenemos que el seno del ángulo crítico es la razón entre los índices de refracción, el medio del cual va a salir, que es el 2, vale 1, aire, y del cual procede que N1 vale 1,33. Eso te queda 0,752. Y si tú le aplicas el ángulo θ sin a la menos 1 de 0,752, te queda 48,8. Entonces aquí está el razonamiento para que después lo lean, el por qué sucede eso en la situación. Y aquí lo que te explica, ¿viste? Tienes un círculo de visualización, ya fuera de ese círculo de visualización del cono, la persona está en el fondo. ¿Qué es lo que está viendo? Está viendo el fondo de la piscina, las baldosas. Adentro, ¿cierto? Si tú lanzas un rayo, estás dentro del cono de visualización, lo que ves es el cielo azul. Dice, al pasar la luz de un medio a otro, en el cual se mueve más deprisa, se refracta con un ángulo mayor que el de incidencia. El ángulo para el cual la refracción es de 90 grados es el límite para el cual se produce refracción. Los ángulos superiores se produce la reflexión total y se va al fondo y se ve el fondo de la piscina. ¿Por qué? Porque se produce una reflexión total interna. Entonces, si tú lanzas un rayo con un ángulo tal, ¿cierto?, que sobrepase el ángulo crítico, se refleja y tú lo que ves es el fondo de la piscina. Si tú lanzas un rayo, lo que ves superior, ¿cierto?, o fuera de ese cono de visualización, lo que vas a ver, ¿cierto?, es una reflexión y los rayos salen hacia afuera y lo que ves es el cielo o lo que rodea la piscina. Y aquí tenemos también otra aplicación que es el dioptro plano. Lo que tú ves es un lápiz quebrado. Un dioptro plano es cualquier superficie que separa dos medios diferentes. Un ejemplo muy simple de esto es la superficie de un vaso de agua. ¿No has observado alguna vez el lápiz particularmente sumergido en el agua? Seguro que has curiosidad ese efecto que parece torcer la parte sumergida del lápiz, o el efecto por el cual el fondo de una piscina parece que está mucho más cerca de lo que está en realidad. Entonces lo que tú ves acá, estás viendo un lápiz que prácticamente está quebrado, se quiebra. ¿Qué sería esa situación? Entonces tú tienes una visión aparente de un pez, pero en realidad está en esta zona a una cierta altura. Entonces, la altura real, ¿cierto? O la altura real es a la altura aparente, S' es a S, como la razón entre los índices de refracción. O puedes calcular la altura. Entonces tú puedes determinar, ¿cierto?, dónde normalmente cuando uno lanza una piedra o trata de tomar un pez, lo que hace, ¿cierto?, pareciera ser que está aquí, pero se produce un fenómeno, ¿cierto?, y está un poco más abajo. Por eso que el pez siempre se arranca si trato de atraparlo con mi mano, si trato de hacer algo. Entonces tengo una visualización aparente y eso es lo que se llama el dioptro plano. ¿Pregunta, duda de esto? ¿Con eso uno podía calcular mejor o no, profe? Para cazar el pez. Claro, habría que lanzarlo. Tú tienes que hacer el cálculo correspondiente y si tú quieres saber la distancia a la cual tú tienes que lanzar,
tienes que sacar de esta razón, tienes que sacar S, que sería la distancia aparente y la razón entre los índices de refracción del cual procede al cual va. Entonces tú logras determinar ese. Qué buena, profe. Entonces por eso que tú tratas de tomar una ranita, un renacuajo, o una de estos, un pez pequeñito, o una cosa, por ejemplo, estas cosas que tienen las tenacitas, ¿cuánto se llaman? Están en los ríos, los lagos. Un cangrejo, por ejemplo, si tú tratas de tomar un cangrejito, lo vas a tomar, tú estás visualizando esto, entonces tú lanzas la mano, tú produces un acomodo de lo que tus ojos ven al cerebro. Entonces tu cerebro te dice, mande la información, tú la mandas, y el cerebro acomoda, ¿cierto?, tu mano a una cierta posición, y tomas. Y lo que estás tomando es algo irreal, porque en realidad, ¿cierto?, el cangrejo está un poquito más abajo. Entonces, tomas agua en el fondo, pero no tomas el cangrejo porque está aquí. Pero como tú estás visualizando, tú tienes un cráneo, perdón, tienes un cerebro que acomoda la situación muscular o cierto fisiológica para lanzar la mano, ¿cierto?, a un lugar aparente que tú estás viendo, entonces tú no logras atrapar esa cosa, porque el pescadito, el cangrejo está un poco más profundo que lo que tú estás viendo. Entonces esos fenómenos de ver el lápiz quebrado y toda la cosa se puede explicar desde el punto de vista, ¿cierto?, aquí de la geometría, de la óptica geométrica. Aquí lo que tratamos de explicar, ¿cierto?, es las aplicaciones de la fibra óptica del mundo, ¿cierto?, desde el punto de vista de la óptica física, ¿cierto?, la propagación de una onda, y una onda transporta energía. Entonces yo me acomodo, ¿te das cuenta? Uno se acomoda de acuerdo a la dualidad que uno visualiza y puede explicar los fenómenos de interferencia, polarización, reflexión, refracción, interferencia, difracción, etcétera, etcétera. Y acá tenemos una serie de ejercicios de aplicación que están resueltos. Usted sabe que todos mis PPT llevan una cantidad de problemas resueltos. Vamos a comenzar con algo sencillo. Dice, acá dice, se encuentra que la velocidad de la luz amarilla del sodio de cierto líquido es de 1,92 por 10 a la 8 metros por segundo. Calcule el índice de refracción de este líquido con respecto al aire para la luz de sodio. Entonces, la velocidad de la luz amarilla es 1,92 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Necesito conocer el índice de refracción, y la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8. Y la razón entre la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 8 y la velocidad de propagación de la luz amarilla de 1,92 por 10 elevado a 8, se te van, ¿no es cierto?, los 10 elevado a 8, los metros partidos por segundo, y te queda 3 por 1,92, te queda 1,56, que sería n, y te queda como un número puro adimensional. Entonces uno podría saber el índice de refracción de este líquido. Entonces si uno va a la tabla de datos, 1,56 si no me equivoco, entonces uno podría decir, la luz está propagando, por ejemplo, a través de glicerina, por ejemplo. ¿Se da cuenta? Entonces yo puedo conocer, como ya se conoce esto experimentalmente, me dio 1,56, el que más se aproxima sería ese. Entonces digo, perfecto, se lanzó un haz de luz a través del comportamiento de la glicerina. Y la glicerina es como un jabón líquido. Entonces la velocidad de la luz tiende a atenuarse, que sea 3 o 1,92, ya de acuerdo, pero el que manda es 10 elevado a 8, entonces se produce un cierto amortiguamiento. ¿Por qué? Porque son partículas, son parte de un sistema, y se atenúa la velocidad de la luz. Al salir por el otro extremo, sale con la misma velocidad con la cual se incorpora, pero en el interior se atenúa. A ver, déjame ver. Aquí está, ¿viste? Aquí tú tienes, en este problema, tú tienes un trozo de lámina de vidrio, se hace incidir en forma perpendicular a la superficie de 6 milímetros, un haz de luz que procede con la velocidad c, que es la velocidad de la luz. Al interior se propaga con b, pero una vez que sale de ahí, vuelve a salir con c. Entonces, esto es vacío, no hay partículas que lo detengan.
pero aquí tengo unas pequeñas partículas, entonces tengo que pasar por una cosa, ¿cierto?, que tiene una cierta estructura transparente, pero sólida, y por lo tanto se produce una cierta atenuación, que es pequeña, por supuesto es pequeña, pero la hay. Aquí tenemos otro problema, dice, se sabe que una onda de frecuencia 5 por 10 a la 14 G se propaga en el agua, calcule la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha onda n vale 1. La frecuencia, ¿cierto?, vale 5 por 10 a la 14 Hz, necesito conocer la velocidad de propagación y su longitud de onda. Y el índice de refracción del agua vale 1,33. Entonces la razón entre la velocidad C y B, ¿cierto? Sacamos la velocidad de propagación, está dividiendo, pasa multiplicando y te queda C partido por N. Entonces te queda 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo dividido en 1,33. Y si tú divides eso, te queda 2,25 exponente 8 metros partido por segundo. Y la velocidad de propagación es lambda por la frecuencia, y te queda aquí lambda es la razón entre la velocidad de propagación y la frecuencia, 2,25 por 10 a la 8 metros partido por segundo, y lo divides con una frecuencia de 5 por 10 a la 14 Hz, 1 partido por segundo. Y eso te da un valor de 4,5 por 10 elevado a la menos 7 metros. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Aquí tenemos la aplicación, ¿cierto?, directa del fenómeno de reflexión y refracción. Dice un rayo de luz que se propaga en el aire. Aquí está. Tengo la normal, tengo una superficie, ¿cierto?, horizontal, transparente, tengo aire y esto es agua. Entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Aquí. Entonces tengo una linterna, lanzo un rayo de luz que hace un ángulo de 45 grados respecto de la normal. Obviamente hay una proporción de la energía que se refleja sobre sí mismo y el otro ángulo, ¿cierto?, sería 45 grados. Pero ahora se refracta, pasa al segundo medio, y por ser el segundo medio mayor que el primero, el agua, ¿cierto?, tiene un índice de refracción 1,33, el aire vale 1, entonces yo sé que se va a juntar, tiende a juntarse o a quebrarse acercándose a la normal, y ese ángulo alfa. Entonces, si el índice de refracción del agua es 1,33, ¿cuál es el ángulo de refracción? Haz un diagrama, ahí está el diagrama, 45, el otro debería ser aquí 45 también, pero se refractó y se acercó a la normal. Entonces, esto lo voy a agrandar un poco, no me gustó cómo está, muy chico.
Entonces tenemos un poquito más claridad. Hicimos el diagrama, tenemos el ángulo de incidencia, el ángulo reflejado, 45, 45, y ahora el rayo se refracta, parte de la información pasa al segundo medio, se quiebra acercándose a la normal. ¿Por qué? Porque la luz pasa de un medio de índice de refracción menor a uno mayor, se quiebra acercándose a la normal. Si va desde el agua 1,33 al aire, que vale 1, entonces se quiebra alejándose de la normal. Por eso que ahora se quiebra acercándose. Entonces, si aplicamos la ley de Snell, tengo N1, del cual procede por el seno del ángulo de incidencia, es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. El índice del cual procede, ¿cierto?, vale 1, el ángulo de incidencia vale 45 grados, el cual va a traspasar 1,33 por el seno del ángulo alfa. Yo quiero saber ese ángulo alfa. Entonces esto te queda, el seno 45 grados 0,77 por 1 te queda ese valor, 1,33 por el seno de alfa. El 1,33 que está multiplicando pasa dividiendo, te queda que el seno alfa es 0,77 dividido por 1,33. Y eso te da un valor de 0,53. Y ahí aplicas alfa sin a la menos 1 de 0,53 y eso te queda 32 grados. Entonces tienes el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión y el ángulo de refracción. Tienen la línea normal y los tres rayos, el ángulo incidente, el ángulo reflejado y refractado y la normal están en el mismo plano en cuestión. Y ahí está el diagrama, ¿cierto? Y las dos leyes aplicadas, que son la ley de reflexión y refracción. Acá tenemos un rayo de luz incide sobre un espejo horizontal formando un ángulo de 50 grados respecto con la normal, esa normal que está ahí, sabiendo que a la derecha de dicho objeto se sitúa otro con un ángulo de 130 grados, determina la dirección del rayo después de reflejarse en el segundo espejo. Entonces ahí tienen la línea normal perpendicular a este espejo, hace incidir el rayo con un ángulo de 50 grados, de acuerdo a la ley de la reflexión, se refleja con un ángulo, ¿cierto?, de las iguales características 50. Para completar los 90 tiene 50, le faltan 40, y esto vale 130, que sería el ángulo entre el espejo 1 y 2. Tiene 130 más 40 son 170, así aquí tienes 10. Y ahí tienes la otra normal perpendicular, por lo tanto, lo que le faltan para completar los 90 son 80, y se refleja con un ángulo tal o cierto, basado en la ley de la reflexión, con 80 grados. Por lo tanto, el ángulo con el cual egresa o se refleja es de 80 grados respecto de esa normal. ¿Preguntas, duda, consulta? Aló. ¿Llegamos hasta acá o no? No, profe, ninguna. ¿Ah? Ninguna duda, profe. Ya. Oye, llegamos hasta acá. Son las 9:57. A las 10 termina esto, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Vamos a llegar hoy día hasta acá, po. ¿Les parece? Sí, no hay problema. Ya. Bien, que tengan una buena semana porque ya no los veo, ¿no? No, pues no los veo. ¿Ya? Cuídense, ¿ah? Chao, profe, Gracias, profe, que gracias. esté bien. Chao, Chao. chao. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao, Anita.